Profesor Drochesi, usted tiene la palabra. Ya están los chicos completamente orientados en la exposición de su trabajo. Ok, bueno, buenos días. La clase de hoy vamos a desempolvar algunos trabajos profesionales que se hicieron hace ya algunos años, bastantes años ya, pero que cobran vigencia respecto de la etapa en la cual ustedes están y que tiene que ver con el tema de la comunicación. Si bien es cierto, hemos estado desarrollando un proyecto, el proyecto tiene una etapa final que habla de la comunicación, habla de entender la comunicación desde una perspectiva que es más allá de instalar un mensaje, sino que instalar un mensaje efectivo. Entonces, desde esa perspectiva, les voy a compartir un trabajo que desarrollé en el pasado y que me parece prudente hacerlo. Previo a eso voy a hacer una pequeña introducción del tema y que tiene que ver, no sé si están viendo la pantalla. Sí. ¿Sí? Ok. Tiene que ver con esta gran pregunta, ¿no es cierto? La gran pregunta de la comunicación. ¿Comunicación? ¿Por qué si yo estoy desarrollando un proyecto, por qué tengo que comunicarlo? Bueno, efectivamente la comunicación es una tremenda herramienta y en donde muchas veces yo siempre lo defino como los últimos metros de una carrera de 800, ¿no es cierto? Los últimos 50 metros a veces ya llego sin aire y obviamente voy a ser pasado por otros por no haber previsto este detalle que se llama la comunicación. En el pasado, en un estudio que se hizo en el Polydesign, del cual también participé, se le preguntó a más de 500 diseñadores a nivel europeo cuando este trabajo se enfocó obviamente en el proceso europeo y varios de los cuales aquí incluso estuvieron acá en Chile con nosotros. Acerca de algunas preguntas que nos parecían relevantes o que también como profesión nos parecía relevante. Y tenía que ver con estas preguntas, ¿no es cierto? ¿Cómo diseñar para un medio cada vez más exigente? Ya en ese tiempo ya nos estábamos haciendo la pregunta de, chuta, ¿qué se hace con esto? Bueno, el 68% de esas personas definieron que una de las cosas más relevantes era conociendo la perspectiva del negocio del cliente y cómo aportarle. Aquí viene el primer elemento. Cuando uno diseña, uno tiene que tener claro que diseña para un cliente, o para una empresa, o para una institución, o para una organización. Como tú lo quieras llamar, tú tienes que saber hacia dónde quiere ir esa empresa. ¿Ya? Más allá de tus deseos personales, y alguna vez nosotros lo mencionamos en estas primeras clases, uno no diseña para uno, sino que diseña para un mundo que está fuera de uno. ¿Ya? Y por tanto, lo primero y más importante es realmente conocer lo que está pasando con el cliente, qué es lo que él desea, hacia dónde está definiendo su visión, su misión, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos elementos para cuando uno va a desarrollar el acto de innovar o de diseñar o de crear, requiere obviamente tener un conocimiento fuerte de eso. La segunda era qué tópicos tocar al momento de cerrar negocios, es decir, cuando uno dice, bueno, ¿cómo vendo esta cosa? Y el 74% hablaba de todos los necesarios, pues debe entenderse que tú sabes y eres un partner. Nadie te va a comprar una idea sin entender de que tú realmente sabes de lo que estás hablando. ¿Ya? De que detrás de la idea no hay solo una formalización o un dibujo o un plano, sino que efectivamente hay mucho trabajo de pensamiento estratégico, mucha reflexión detrás de esto. ¿Ya? Entonces, cuidado con pensar de que si se me ocurren las ideas, con eso basta. La verdad que eso no es tan así. ¿Ya? En el mundo profesional hay muchos que tienen buenas ideas, pero que no llegan, como les digo, a puerto. ¿Y dónde se perdían más los proyectos? Bueno, el 56% hablaba de que en la comunicación de los aspectos relevantes. ¿Ya? Sí. Ojo con esto, más de la mitad de los 500 que conversaron definía de que ¿dónde se perdían los proyectos? Ahí. ¿Ya? Entonces parece ser que ese aspecto era sin duda importante.
Y no cabe duda de esto. Si mi experiencia profesional y seguramente la experiencia del profesor Rojo también es la misma, ¿ya? Cuando uno se acerca a quién es tu cliente, y ya voy a hablar del cliente como una persona que va a ir mutando, requiere de diferentes instrumentos de venta. Cuando digo venta, entiéndase que son instrumentos de convencimiento para aquella otra persona. ¿Y por qué digo que cambia? Porque el proyecto de innovación tú lo tienes que presentar en distintas personas. Una cosa es presentárselo al gerente general o presidente de una empresa, o el CEREMI, o el ministro, o quien tú quieras, ¿ya? En una organización. Y otra muy distinta es ir presentándoselo, por ejemplo, a un jefe técnico o un equipo de producción. No es el mismo instrumento y no se debe manejar de la misma manera. Entonces, cada vez el proyecto tiene que tener la capacidad, ¿no es cierto?, de generar instrumentos diferentes para poder comunicar. No es un único instrumento. Para algunos, en el caso, por ejemplo, un ingeniero mecánico, es un informe y un plano. Para el caso de un gerente de marketing, es otro instrumento. ¿Ya? Generalmente tiene que ver con una presentación y tiene mucho que ver con lo que van a ver finalmente en el caso aplicado que les voy a mostrar. ¿Ya? Y por tanto, para distintas personas tiene este instrumento que pensarse. Y es menester de los equipos pensar. En este caso, nosotros estamos trabajando entre colegas, por tanto, hablamos de que estamos entendiendo que este instrumento debe convencer a otro innovador o a otro diseñador o a otro creativo o a otro ingeniero en diseño que trabaja en el mismo lenguaje. ¿Ya? Y por tanto, ustedes que ya empiezan a insertarse en este medio, empiezan a entender de que uno tiene un cierto lenguaje y las cosas no son de madera o de palo o esta cosita, este fierrito, no, existen un lenguaje que uno tiene que empezar a manejar. ¿Qué es la comunicación según estos 4 pensadores que les planteo aquí? Es importante y relevante entenderla. Carlomagno planteaba que el que sabe pensar, pero que no sabía expresar lo que pensaba, está en el mismo nivel que el que no sabe pensar. Sí. Nosotros trabajamos desarrollando ideas, instalando nuevas ideas, instalando futuro. Por tanto, si instalamos futuro, tenemos que tener la capacidad de comunicar ese futuro. ¿Cómo va a ser? Todo futuro genera inseguridad y por tanto hay que ser muy diestro en esta capacidad de ir instalando eso. Sun Tzu, maestro japonés de la guerra, hablaba de que hay 3 cosas que nunca vuelven atrás: la palabra pronunciada, la flecha lanzada y la oportunidad perdida. En este caso, seguramente, y vuelvo a ratificar esto, uno muchas veces perdió el proyecto en este plano. Se le fue la oportunidad porque no supo entender quién tenía que hablar, porque el que habló en relación a todos nosotros no supo decir todo lo que tenía que decir, etcétera, etcétera. Eso es parte de un trabajo en equipo, ¿ya? Y no significa que hay un speaker o una única persona que debe hablar, sino que cada vez que a ti te toque interactuar con este proceso, seas capaz de instalar las realidades que tú quieres y que son importantes para el proyecto, no para ti, para el proyecto. ¿Ya? Y lo tienes que hacer con un nivel de convencimiento que permita entender de que la idea sigue subiendo, sigue escalando en este afán por instalarle a otro y convencer a otro de que lo que estás planteando es relevante. Foster planteaba que lo más importante en comunicación es escuchar lo que no se dice. ¿Qué quiere decir con esto? Tiene que ver mucho con que en estos procesos el cuerpo actúa, el cuerpo gesticula, la persona enfatiza, la persona tiene un timbre de voz, la persona tiene un lenguaje que permite ir instalando realidades que van más allá del concepto de proyecto. Las personas muchas veces se quedan en otros detalles que son relevantes al momento de exponer. Por
Por ejemplo, si la palabra está mal escrita, si la palabra tiene una falta de ortografía, etcétera, uno se queda en esa cosa y pierde la lógica de lo que estás hablando, ¿ya? Lo mismo pasa cuando uno se presenta. La comunicación, en el caso nosotros no hemos tenido ese espacio y por cierto que va a ser relevante después tenerlo, ¿no es cierto? La comunicación postural también es importante y relevante, ¿ya? Ustedes son y terminan siendo también un instrumento de instalación de la innovación, ¿ya? Y la innovación, insisto, se compra con estas visiones de futuro. Y lo último, me gusta mucho citar a Henry Ford, si bien es cierto ya bastante pasado en el tiempo, pero no menos cierto lo que él planteaba, ¿no es cierto? Que nada es demasiado difícil si se divide en pequeñas tareas. Porque, tal cual comentamos, ¿no es cierto? Un proyecto no lo debe contar solamente una persona, o no debe el equipo descansar en una persona, debe ser un trabajo mancomunado de varios que desde distintas perspectivas y capacidades va generando este proceso. Dicho esto, planteo de que el 20 al 30% de un discurso o de un proyecto de innovación se escucha, ¿ya? El 60% se observa y el 10 al 20% se actúa. Si usted está desganado y está así y le da nota, se nota el tiro, ¿ya? Y eso influye inmediatamente en el proyecto. Si usted contesta, y muchas veces pasa en estas reuniones, que te tiran una pregunta difícil, ¿ya? Solo para picanearte o ver dónde se puede caer el proyecto. Y eso genera en nosotros, que somos los que recibimos esto, genera molestia de la otra persona. Ese tema hay que trabajarlo mucho y por eso nosotros, por ejemplo, hablamos de retroalimentación y no de corrección. Precisamente porque lo que buscamos es ir instalando en ustedes una capacidad de resiliencia frente a la agresividad del medio. El medio es bastante más agresivo que los profesores de introducción a la ingeniería, ¿ya? A mí me ha tocado proyectos en donde no he durado 5 minutos presentando y se paran y se van y me dicen, ¿sabes que no nos interesa la idea? Hasta luego. Puede ser ordinario, sí, pero es así. El medio no escatima en este tipo de relaciones. Por tanto, es bueno sopesar de que gran parte del proyecto se instala a través de la observación, de lo visual, frente a un público que también se manifiesta más o menos dentro de tercios, ¿ya? Poco más, poco menos, pero un tercio está sintonizado con la idea de innovación y va para adelante y va a ser como tu aliado dentro de la empresa. Otro tercio es indiferente, le da lo mismo si te va bien o si te va mal, y un tercio, sin excepción, rechaza. ¿Por qué? Porque siente la innovación como una amenaza. La amenaza de que a través de esto yo pierda o me saquen. Y en ese sentido hay que ser capaz también de entender de que el proyecto es un proceso político, en el buen sentido de la palabra, de convencimiento de las partes para que vayan sumándose en este proceso y no que viene a romper o a dejar fuera a las personas. Es una visión sostenible del proceso de innovación y no una versión excluible del proceso de innovación. Desde esa perspectiva han existido grandes comunicadores, independientes de sus visiones políticas, sociales, psicológicas, etcétera. Siempre en la vida han existido grandes comunicadores y seguramente van a seguir existiendo. Gente que era capaz o es capaz de instalar realidades y a pesar de lo monstruosas que pueden ser dichas realidades, las instalaron igual en espacios ni siquiera a nivel de una oficina o una sala, sino que a nivel de país. Y cuando hablo de esto, estoy hablando de miradas o capacidades que son muy importantes desarrollarlas. Y son desarrollables, por cierto que son desarrollables. Yo siempre cuento de que yo en cuarto medio, a mí me decían tomatín. Yo me ponía colorado. Me mencionaban y yo me ponía colorado. Y me daba vergüenza y no sabía hablar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso lo pude superar solo trabajando mucho, ¿ya? Hasta que hoy día puedo hablar ante
me da lo mismo la cantidad de personas que hayan, porque ya superé esa condición. Y muchos de nosotros hemos vivido esto. Esto es parecido al, chuta, yo no sé dibujar, ¿ya? El yo no sé dibujar o yo no sé hablar es más o menos parecido. Son elementos que solamente a través de ciertas técnicas bastante simples se logran superar. Dicho así, les voy a mostrar un proyecto que se llama Cualidad Percibida, ¿ya? Que fue desarrollado junto a mi colega Carmelo Di Bartolo en Italia en ya el lejano 2004, es decir, ya casi 18 años, Dios mío, ¿ya? En donde trabajamos para Fiat en el desarrollo de una idea de producto que finalmente sí se llevó a cabo y sobre la cual quiero que entiendan a quién iba dirigida. Esta presentación va dirigida al equipo de innovación y al equipo de marketing de Fiat. Cuando hablo del equipo de innovación de Fiat, me refiero a un buró de más o menos 180 personas, todos profesionales del área tuya, ingenieros en diseño, diseñadores, ¿ya? Ilustradores, etcétera, etcétera, y el equipo de marketing de no sé, más o menos lo mismo, 80 personas, 90 personas, no es menos. Esto fue presentado en un salón bastante amplio, grande, y es un trabajo que representa un esfuerzo conceptual, solo conceptual, de 2 meses de trabajo, ¿ya? Y, insisto, el concepto se llama calidad percibida. Y tiene que ver con este automóvil que para muchos todavía representa un símbolo de la que es el aquí conocida como Fiat 600. Todavía andan por ahí algunos circulando en el país. Y que es un pequeño vehículo que se desarrolló posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando la industria italiana empieza a recuperarse después del proceso de destrucción propio de una guerra, ¿cierto? El Cinquecento y ciertos motorinos o motonetas como la Piaggio le dieron una nueva fuerza a la industria italiana, ¿ya? Y este vehículo se utilizó para la pregunta era cómo podemos volverlo a la vida, ¿ya? Cómo podemos tomar el Fiat 500 y volverlo a una remasterización. ¿Qué significa una remasterización? Varios vehículos emblemáticos de ciertas empresas automotrices han tenido un nuevo upgrade de ellos. Mini Cooper, Volkswagen Escarabajo, Fiat 500. Ahí hay tres que muestran un poco el mismo proceso, ¿ya? Y nosotros lo que desarrollamos era el estudio de una forma de estudiar el habitáculo donde usted va sentado, donde usted actúa en el vehículo, ¿ya? A partir de entenderlo desde una lógica táctil, es decir, la relación que tú tienes con los objetos es muy táctil, es muy de las manos, ¿cierto? Es muy de tocar, de sentir calor, frío, presiones, volúmenes, etcétera, etcétera. Bueno, esa condición, quizás imperceptible para otros, para nosotros, en el campo de la innovación, constituye lo que se llama la piel de los objetos. Y es esa piel la que nos permite comunicarnos con el objeto y a veces entenderlo y hacerlo parte nuestra, ¿ya? Entonces, lo que hicimos, o como partimos estudiando, es a través de una cosa tan simple como un croquis, ¿no es cierto? Insisto, aquí estamos hablando con un equipo de gente del área de la creatividad, de la innovación y también del marketing, ¿ya? Y por tanto un instrumento que nosotros utilizamos podría haber sido una foto. Lo utilizamos la mano, ¿no es cierto?, para ir descubriendo y hablando, haciendo un croquis, que ahí se ve, no es un tremendo dibujo, ni es un dibujo bastante normal, bastante simple, pero en el cual fuimos mostrando los distintos espacios que nosotros nos parecían
eran susceptibles de ser utilizados, de ser manipulados, ¿ya? Entonces, un trabajo muy simple de observación que muestra ahí distintas partes que nos parecían relevantes desde esta perspectiva de las pieles. Y a partir de eso, tomamos una relación. Ustedes también, esto que estoy planteando yo, también lo hicieron. Ustedes lo llamaron una suerte de ideas y tiraron ideas sobre el mito. Bueno, nosotros también hacemos lo mismo, ¿ah? La diferencia es que las ideas que ustedes tiraron, nosotros las ordenamos a través de un cierto esquema, un cierto mapa que puede recoger todas las ideas y establecer algunas relaciones. La primera relación que establecimos tenía que ver que en una superficie, en un plano, ¿no es cierto?, conceptual, podíamos hablar desde lo micro hasta lo macro, es decir, de los pequeños elementos hasta los máximos elementos de un producto. ¿Cuál sería el máximo elemento del vehículo? Bueno, a lo mejor el espacio que me recibe la silla, la butaca que me recibe en el vehículo. Ese tiene un alto contacto conmigo, pero seguramente la manilla del auto tiene poco contacto y por tanto es un elemento más mixto. Entonces yo lo puedo ir ordenando esta relación de las ideas, de los conceptos que van surgiendo en esta matriz. Y esa matriz, así como tiene un eje horizontal, también tenía un eje vertical, en donde yo podía manifestar mínimas relaciones y máximas relaciones. Por ejemplo, una mínima relación es cuando yo toco la bocina, ¿no es cierto? Yo basta que toque una vez y no me quedo pegado con la mano al fondo de la bocina. Lo toco una vez y suelto. En cambio, con el volante yo tengo una máxima relación. Permanentemente mis manos van a estar en el volante. Por tanto, esta lógica de relaciones que estoy estableciendo, que nadie me la define, sino que me la autodefino yo a través de la reflexión con mis colegas, nos permite tirar todas nuestras ideas en esta matriz, ¿cierto? Y lo que aparece ahí como una montonera de palabras, en realidad las podemos ir asociando a través de familias. La familia de las grandes superficies, la familia de los elementos móviles, la familia de los elementos complementarios, la familia de los instrumentos, ¿ya? Y de aquellas zonas utilizables, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo ya esta mirada, yo ahora puedo decir, la máxima relación de esto, los instrumentos. Los complementos se juegan en esta doble relación, ¿no es cierto?, en donde están, y yo puedo empezar a ubicar dónde están mis ideas. Y puedo, por tanto, empezar a comunicar a quienes están escuchando que estas ideas puedo ir trabajándolas como grupos separados, ¿ya? Y por tanto, enfrentar el diseño no como una cosa compleja, sino como una particularidad trabajable y acotada, ¿ya? Y le desinstalo de la cabeza al personaje la complejidad de tener que hacer todo de nuevo, ¿ya? Entonces uno puede ir haciendo esto y comunicando este mensaje que permite, por tanto, entender, vamos a ir trabajando las distintas versiones y haciendo énfasis en distintas cosas dentro del habitáculo del Fiat 580. Entonces, aquí traje, por ejemplo, respecto a la instrumentación, ¿no es cierto? ¿Qué era lo importante de la instrumentación? De la instrumentación, en ese momento, insisto, año 2004, hicimos una mirada hacia afuera. Acuérdense que nosotros les dijimos, ¿ya? Observen situaciones análogas. Al observar situaciones análogas, uno empieza a entender, por ejemplo, en ese tiempo, en el año 2004, cómo los instrumentos que estaban sucediendo en el momento que yo empezaba mi proceso de innovación se empezaban a desmaterializar. Ya no eran tremendos componentes, sino que se empezaban a reducir, ¿ya? Empezaba a aparecer una utilidad
una utilidad personal, el teléfono en ese tiempo, teléfono, no lo que hoy día conocemos como smartphone, perdón, tenía pequeños elementos de personalización. La interacción, si bien es cierto, seguía siendo física, también empezaba a aparecer la interacción tecnológica. ¿Qué significa esto? Que en la medida que yo empiezo a mirar estas cosas, estas ideas que empiezan a surgir, esas ideas son las que me empiezan a confluir, me empiezan a inyectar información para cuando yo empiece a desarrollar mi instrumentación de mi vehículo, tenga en consideración estas cosas. Porque cuando yo diseño en la contemporaneidad de objetos que están todos más o menos iguales. Todos más o menos se diseñan de la misma forma. Lentes más o menos coherentes con el teléfono y más o menos coherente con el computador. Es difícil que las cosas estén muy separadas en el tiempo. Casi todas las cosas comulgan en un mismo tiempo entre distintos objetos. Y esa condición, por tanto, se llaman situaciones análogas. No se trata de ir a Pinterest a buscar si existe un mueble igual al que yo quiero o copiar el mueble de Pinterest. De hecho, es lo peor que se puede hacer. Porque es fácil entrar a Pinterest, buscar si está el mueble y decir, oye, esta cuestión es una copia de lo que estoy hablando. Distinto es hoy día, con los medios que se tienen, la capacidad de observar en distintos buscadores o en la vida diaria, saliendo a la calle, qué es y cómo se está manejando este tema. Este particular tenía que ver con instrumentación. Esto otro tenía que ver con las cosas que se utilizan, ¿no? Las cosas que se usan. Y las cosas que se usan tenían que ver con el bienestar, la limpieza, ¿no? La personalización de los objetos, la protección que tenía que generar, ¿no? La sensación de una alta performance. Cuando yo compro un vehículo, lo que yo quiero es entender que lo que gasté es menor que lo que recibí. Si yo hago al revés, gasté y percibo que lo que recibí es menos de lo que yo gasté, me voy a sentir desilusionado. Entonces, lo que hay que construir es todo lo demás. ¿Ya? Si bien es cierto, gasté una ingente cantidad de recursos, recibí una cosa espectacular que me deja satisfecho. ¿Ya? Ya no me basta con que el vehículo funcione. Eso ya está superado los años 40, que un vehículo, si yo compro un vehículo y ese vehículo funciona, obvio que tiene que funcionar. Yo lo que quiero ahora es que me entregue otras características, como las que estoy hablando aquí, ¿ya? Y que también tuviera y empezara a tener y a manejar la interacción física y tecnológica. Hoy día, el modelo de los vehículos está yendo hacia las pantallas touch. En ese tiempo, cuando estamos diseñando esto, todavía no estaba la condición de lo touch, ¿ya? Sí empezaban a aparecer las pantallas, pero nunca al nivel de lo que estamos planteando aquí, ¿ya? Aquí, insisto, aquí hay que mirar los 18 años atrás. Incluso varios de ustedes a lo mejor ni siquiera habían nacido. Los complementos, la zona del complemento, tenía que ver con los objetos funcionales, los objetos personales, los objetos nómades, ¿ya? Y con la ecología. Ya en Europa ya se hablaba del concepto de la ecología, que los materiales, ojalá no sea tan plástico el vehículo, ojalá tenga algo más cercano a la sensorialidad humana y no sean solamente plásticos. Los objetos funcionales que me permitían, por tanto, reducir mi aprendizaje del vehículo, sino que yo me tenía que subir y rápidamente entenderlo. Es como lo que les pasa a ustedes con un celular hoy día. Ustedes cambian un celular a otro y a las pocas horas ya lo tienen totalmente dominado y pueden seguir la vida trabajándola de la misma manera, ¿cierto? O si lo cambian dentro de la misma marca es prácticamente lo mismo. Entonces, esos elementos funcionales se piensan desde antes. También tenía que ver con la personalización, ¿sí? Ya queríamos tener un vehículo en el cual yo pudiera personalizarlo, que le diera ciertas características más particulares mías a diferencia de otros. Y por último, que fuera capaz de
accesar al nomadismo entendido como que fuera capaz de llegar y portar un par de maletas para un viaje corto, porque no espero con un Fiat 600 dar la vuelta al mundo, sino que simplemente es hacer viajes muy cortos en el contexto de lo que estoy hablando. Entonces, ahí aparecían estos objetos nómadas, que son los objetos que son capaces de plegarse, de portarse, como las maletas que hoy día conocemos, nuestras mochilas, ¿cierto? Que son elementos que uno se la echa encima y ya, y partió, y se fue a la vida. Antes de ese tiempo era como bastante más difícil, uno iba con la maleta, ¿ya? Eran cosas como bien, bien grandes. Y previo a eso, los baúles, que era peor todavía, ¿ya? Aquí ya hablábamos de objetos que se llevan casi en la inconsciencia. Todo lo que tenía que ver ahora con la movilidad, tenía que ver con la movilidad pública, cómo se estaba empezando a materializar la movilidad pública, ¿ya? Cómo esta movilidad pública tenía que ver con formas en donde el mobiliario público, la forma de recoger a las personas, de acoger a las personas, o que la ciudad hacía que las personas pudiesen ser recogidas, era con un nivel de comodidad mayor que el simplemente llevarme. Tenía que ser el vehículo, por tanto, con unas características tales como eran, por ejemplo, los escaños de plaza, en donde yo no solamente me puedo sentar, sino que me puedo tirar. Ahí está, ahí arriba dice Mobilici Publici, que habla precisamente de eso, del mobiliario público que permitía estas características, ¿ya? También hablaba de la personalización, hablaba de los electrodomésticos, la forma como los electrodomésticos influyen en las personas es primaria a cómo influye el automóvil. Por tanto, cuando los electrodomésticos están cambiando, ese cambio posteriormente se ve reflejado en los automóviles. Y por tanto hay que tener claro de que hay que tener un ojo en ese tipo de productos, porque cuando están cambiando, eso en el corto tiempo va a venir el cambio en nosotros. Y si ustedes se fijan, por ejemplo, ese teléfono tenía una pantalla, ¿ya? Esos son elementos que no necesariamente van a llegar de inmediato a tu industria, pero sí van en esa evolución. Y es necesario, por tanto, tener esa mirada, ¿ya? Y lo otro que hablábamos era de la domesticación, ¿ya? La domesticación es esa capacidad entendida en el mundo del automovilismo como la domesticación tiene que ver con la modulación de los elementos. Es decir, que yo abra algo y pueda meter por módulo y que me quede todo ordenado, no me anden las cosas sueltas como para cualquier lado, sino que cada espacio tiene un cierto nivel o cierto tamaño que permite entrar ciertas cosas y no otras, ¿ya? Eso también lo estuvimos viendo. Entonces, como ustedes ven, detrás de esto hay una cantidad de información bastante relevante, ¿ya? De cómo trabajar cada una de las familias que yo definí. Finalmente, con las grandes superficies, estudiamos los hormigones translúcidos, esos que están arriba, que dice luche. Luche tiene que ver con un cierto material, que es un hormigón, en donde se ve esta silueta mía. Los estudiamos, no significa, y aquí quiero ser claro, cuando uno estudia esto, no significa que todas esas cosas van a entrar en el diseño, sino que es decirle a la gente de innovación y decirle a la gente de marketing, ojo, esto está pasando en el medio. Y de esto vamos a tomar ciertas características, ¿ya? También les hablábamos de los espacios funcionales, ¿ya? Nuevamente de la personalización, de los espacios virtuales, hoy día bastante comunes y bastante obvios, ¿ya? El espacio virtual de su teléfono es por sí mismo, no tengo para qué explicarlo. Entonces, usted se mete en un espacio virtual. El juego con el que opera permanentemente es otro espacio virtual. Y así, ¿ya? Los espacios nómades, nuevamente definidos a través de esta maleta, pero también a través de las relaciones nómades que se establecen, por ejemplo, en Europa, a través de la distancia entre las ciudades, que no es extremada, y la cantidad de hoteles que están pensados para este viaje furtivo, este viaje de 2 horas, 3 horas.
en donde yo voy de un lugar a otro y llego a ese lugar y puedo quedarme en cualquier hotel porque están las comodidades para eso. Si usted, en nuestras ciudades todavía eso no es tan real, ¿ya? Nos cuesta todavía tener una infraestructura como esta, pero esto obviamente responde a una realidad diferente a la chilena o a la americana en general. ¿Ya? Finalmente, de esta mapa primario que está ahí, que dice relación, espacio, punto de calidad, etc., llegamos a entender las diferentes sensaciones que hay que tener al interior del vehículo. Y aquí ya entramos directamente en la etapa de diseño. Porque cuando yo hablo, por ejemplo, de la sensación de protección, la sensación de confort, esos son conceptos. Y estamos diciendo, ojo, el vehículo tiene que entregar estas sensaciones. ¿Cuáles de todas? Ese es un debate que se tiene, y por qué yo lo decía, entre innovación y marketing. Porque marketing está más cerca del mercado. Y marketing te puede decir, mira, sabes, en realidad lo que se debe desarrollar, o lo que nosotros hemos hecho a través de nuestras encuestas, es encontrar que la sensación de protección, la sensación de familiaridad, la sensación de naturalidad son las que la llevan. Ok, y ahí uno empieza a trabajar. Pero también nosotros tenemos palabra de cómo se desarrolla esa sensación. ¿Por qué? Porque lo vimos en las situaciones análogas. Es decir, en nuestra etapa previa, ¿ya?, que es más larga, que es más extensa, esa es la etapa de investigación para llegar a plantear esto, ¿ya? Por eso que uno se demora en llegar al producto. No es llegar y hacer una mesa porque la mesa ya sabemos cómo son todas, sino que porque yo quiero construir una sensación de familiaridad, porque quiero construir una sensación de confort. No hago una mesa, construyo la sensación de confort. ¿Estamos? Entonces quiero ser súper claro en esto, ¿no? En Fiat lo que nosotros queríamos instalar era cómo construimos diferentes sensaciones en el vehículo, y esas sensaciones son las que finalmente se familiarizan y tú adhieres a unas u otras. Eso nos lleva a entender de que aquí hay dos búsquedas diferentes, ¿ya? La consulta sensorial y la consulta técnica. Es decir, cuando yo ya empiezo a tener claro que tengo un concepto, yo tengo que también tener detrás de esto el cómo lo voy a hacer, o cómo esto representa lo que supuestamente digo que hace. Y para eso lo ordenamos a través del usuario y la industria, ¿cierto? Y a partir de eso nos dimos cuenta, ¿ya?, que la experiencia social, si parto por la izquierda, ¿no es cierto?, de las personas durante su vida y su relación con los productos van teniendo van cambiando durante el tiempo. Sí. A ver, ustedes cuando tenían 5 años tenían una experiencia con los objetos o los productos distintas de las que tenían a los 10 años y a los 15 años, ¿ya? Bueno, me van a decir, es que yo era un niño, obvio. Usted era un niño, después fue un joven, o fue un adolescente y después un joven. Y cuando sea viejo va a tener otra relación con los productos. Siempre va cambiando. Pero independiente que cambie, va a aparecer ahí 3 elementos que son relevantes. Uno es el deseo de tenerlo. Uno compra las cosas no solamente por la necesidad de usarlas, sino también porque quiere tener el deseo de tener eso. La ropa. ¿Ah? Nadie compra ropa por vestirse, sino que es por verse bien, entre comillas. Allá él si piensa que con eso se ve bien. Ese es otro tema. Pero esencialmente representan un deseo. Si las personas frente al elemento de hacerse frente a un producto, un servicio, establecen un deseo. La forma como la carátula del teléfono la personalizan representa también una forma de deseo. La familiaridad, segundo elemento típico de los productos, ¿ya? Hay productos que
con los cuales a ustedes les cuesta mucho deshacerse. Las zapatillas regalonas, yo siempre lo digo, la zapatilla regalona, independiente que tenga hoyo en la planta, usted la va a seguir manteniendo y la cuida. Aparece la mamá y le dice, oiga, hay que botar esa zapatilla, ya está muy vieja. No, igual las cuida las chancletas, ya en un momento final termina yéndose, pero existe, con los productos, existe una familiaridad, mayor o menor, pero existe familiaridad. Y lo tercero es la experiencia. Y la experiencia tiene que ver con lo que te ha ocurrido con los productos. Y uno empieza a tener cierta adhesión a ciertos tipos de productos o a ciertas formas de resolver las cosas, y eso está cubierto por las marcas, por las empresas. Generalmente las marcas representan una forma de experiencia. La experiencia de utilizar un computador puede ser a través de un Mac, puede ser a través de un Dell, puede ser a través de un Toshiba, de un Sony, etcétera, etcétera, etcétera. Son distintas experiencias de uso. Y eso influye en el usuario, que por tanto demanda desarrollo a la industria. Voy acá, ¿no es cierto? El usuario demanda a la industria materiales, procesos, ¿ya? Innovación o tradición, es decir, mantenerse o estar permanentemente innovando, y esto va generando un círculo a veces virtuoso, a veces no virtuoso, ¿ya? Pero así funciona este sistema. Este sistema, por tanto, social de innovación funciona en este proceso. Hoy día, gracias a Dios, las influencias sobre el usuario también están empezando a involucrar fuertemente, ¿ya?, la sustentabilidad, entendida como el reciclar, reusar, etcétera, etcétera. Antaño eso no estaba en el cuento, no estaba en el target o en la demanda que hacía el usuario. Hoy día sí lo está haciendo. Estoy haciendo en este momento un proyecto de título con un estudiante que está reformulando todos sus procesos de producción del producto que ella hace, que son jabones, hacia una mirada diferente. Y eso ha significado que hemos cambiado varias cosas, no solamente la forma, también los materiales, la forma como nos comunicamos con nuestros clientes, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto tiene que ver con estas miradas. Y esa mirada se lleva a esta lógica. Aquí es donde empezamos a relacionar, por una parte, cómo se generan estas sensaciones con la necesidad dentro de la propia empresa o industria. Por decir algo, la sensación de protección que representa ese vehículo que está ahí, ese vehículo chiquito, no es que esa sensación de protección, que el vehículo sea efectivamente muy fuerte. La sensación está trabajada a través de una estructura en color gris que sobresale sobre el color amarillo. Es decir, la estructura es como un cangrejo, ¿no es cierto? Se nota que la estructura está por fuera. No se esconde la estructura a través de una pintura igual, sino que se delata esa pintura a través de dos colores. Esa sensación de protección que también te da, por ejemplo, una canillera cuando haces deporte, ¿ya?, o un zapato de fútbol, también te da la sensación. Eso no significa, por favor, que con ese zapato te vas a evitar que te den una patada y quedar tirado en el suelo. No, sino que te construye una sensación y efectivamente te da soporte en ciertas zonas, pero no puedes pretender de que todo lo construye, ¿ya? Pero esa sensación de protección que se maneja al exterior del mercado como protección, al interior de la fábrica se llama seguridad. ¿Y cómo se construye la seguridad? A través de una chapa metálica, el estampado continuo de una sola pieza. Entonces la traducción que tú haces de estas dos cosas tiene que hacer sentido ahora dentro del usuario, que es estos segundos o terceros usuarios. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del vehículo? Bueno, aquí está el segundo o tercer usuario dentro de la fábrica. Lo que tú vendes para afuera como una sensación de protección, incluso de una forma atractiva, al interior de la fábrica se vende como una chapa
de metal, chapa de metal o lámina de metal, ¿ya? Que es entampada de un solo golpe. ¿Ya? Y por tanto, la persona que está trabajando esto tiene que ser capaz de entender de que va a tener que construir una matriz continua con tales y tales características. Si tú ves la performance en el mercado se ve desde la perspectiva de la novedad, ¿no es cierto? De que se vean las piezas. Hoy día tú ves una bicicleta y tú ves el disco de freno. Antes esto se ocultaba. Hoy día no, quiero verlo, ¿ya? Quiero ver el disco. Bueno, esa sensación que está ahí demandada sobre el usuario dentro de la empresa se maneja como una performance. ¿Sí? La performance significa que yo tengo que ser capaz de entregar piezas cuyos terminales estén lo suficientemente adecuados para llegar y ensamblar, lo cual no es tan simple, porque cuando usted ensambla uno es re fácil, cuando ensambla 1000 no es tan fácil, ¿ya? La dimensión de cambio es inmensa, es geométrica, ¿ya? Por tanto, uno tiene que ser capaz de ir entendiendo estas relaciones de una manera mucho más profunda de lo que estamos viéndolo como un objeto único. No me voy a referir a la ergonomía, porque el profesor Rojo es experto en ergonomía, pero la ergonomía al interior de la industria es diferente cuando sale afuera, al mercado. Al mercado se maneja como confort, como placer, como familiaridad, ¿ya? Lo que yo espero que tú sientas cuando te tiras en un sillón es, qué rico, un espacio de descanso. Interiormente eso se maneja a través de dimensiones, grosores, volúmenes, densidades, etcétera, etcétera. Eso se llama ergonomía, se llama antropometría, se llama otras cosas, ¿no? Pero hacia afuera no se vende como tal. Entonces, esta relación es donde nosotros transitamos entre una parte y otra. Y por tanto, nuestra comunicación a este equipo de innovación era, ojo con este eje que estamos declarando, porque en la medida que vamos avanzando tenemos que ir convenciendo a las dos áreas de que vayan trabajando en forma común y vayan entendiendo este lenguaje como un lenguaje unitario, que tiene una mirada hacia adentro diferente a la mirada exterior. Lo mismo pasa con lo que ven acá, la sensación de dureza, ¿ah? La sensación de algo nuevo y pulido. ¿Qué significa que hay una sensación de nuevo y pulido? Bueno, para ustedes parecerá raro, pero cuando usted se sube a un auto nuevo, el auto nuevo tiene olor. Y se llaman olor a nuevo. Sí. ¿Ya? Y ese olor está fabricado. Bueno, usted puede posteriormente comprar olor a nuevo en spray y puede tirarle a su auto a pesar de que su auto ya esté tenga bastantes millas o kilómetros de recorrido y puede volver a recrear este concepto que tiene que ver con esto de la sensación de nuevo, la sensación de que está limpio, la sensación de que usted es el primero. ¿Ya? Cuando usted lava el auto y lo deja impecable, pulido, y aparece la silicona y todos estos elementos, lo que está construyendo es esa sensación. Está reconstruyendo la sensación de nuevo. ¿Ya? La sensación de naturalidad y la sensación ética. Es decir, cuando ya empezamos a ver de que, ojo con el uso de los materiales, ojo con entender las relaciones con los materiales que no pueden ser desechables, tenía que ver con el manejo ecológico. Ahí nosotros, se los comento internamente, en FIAT nos dijeron, nosotros no tenemos ninguna posibilidad de entrar en esa lógica ahora, ¿ya? Pero sin embargo hicieron un esfuerzo interesantísimo para empezar a trabajar todo lo que tenía que ver con la piel de los asientos, de las butacas, y posterior a eso se hizo un trabajo relevante con artesanos de... ¿cómo se llama esta zona? Crimea. Y en ese espacio se desarrollaron una serie de telas que se pusieron en uso
para ver la posibilidad de efectivamente llegar a niveles eh, de calidad comparables a las telas sintéticas. Hoy día me da mucho placer verlos que efectivamente lo lograron, cosa que no me extraña, pero sí agradezco que efectivamente se dieron esos pasos en torno a realmente tomar esta relación y hacerla efectiva, ¿ya? Porque Sí, era una relación adelantada para la época. Insisto, estoy hablando del año 2004. sí. Hace 18 años atrás nosotros estábamos planteando esto y podrían habernos dicho, pues, chao, esa cosa muchos cambios. De hecho, no todas estas cosas se hicieron, algunas sí, pero esta que estoy diciendo efectivamente se hizo. Sí. Si me permite interrupción, Mario, Sí, uno de esos grandes materiales que tú estás hablando hoy en día es el alcántara. así es, así es, así es. Allison ha levantado la mano. Es que yo no estoy viendo las manos, así que si tú las ves mejor. Sí, pues, ¿podemos intervenir? Sí, claro. Allison, su pregunta. Tengo una pregunta con respecto a la sensación ética. ¿Mm? No sé a qué se refiere. Que Ah, efectivamente, te insisto que era una relación bastante adelantada para la época. Nosotros queríamos dejar claro dos cosas. Una es lo ético respecto del usuario, es que pagaba lo que pagaba por un producto bueno, ¿ya? Esa era una relación. Y la segunda era que el producto hecho no era contaminante con el ambiente en donde se estaba, no era agresivo con el ambiente. ¿Ya? Eh, Insisto, este tema en el año 2004 no se tomaba de la misma manera como se toma hoy día. ¿Por qué? Porque las leyes europeas han ido cambiando y han ido bastante agresivamente cobrándose de este concepto. ¿Ya? Hoy día se habla, entre otras cosas, se habla de comercio justo, hoy día se habla de las 3R, que también las puedes buscar posteriormente en Google. Se habla de varios elementos que afectan a la innovación, pero que tienen que ver esencialmente con que lo que tú hagas sea armonioso. ¿Ya? Cuando alguien me dice, por ejemplo, los autos eléctricos son armoniosos con el ambiente, cuidado que no están así. mm, ¿Ya? Es decir, contaminan menos, sí, pero eso no significa que no contaminan. ¿Ya? Tú me vas a decir, ay, pero profe, la electricidad no contamina. No, si yo no no, digo pues, que la electricidad contamina, pero las la baterías. producción de los elementos eléctricos sí contamina, es como los paneles solares. El profesor Rojo me podrá entender, pero cuando uno plantea que el panel solar reemplaza en mucho la electricidad de turbinas, claro, pero ¿quién dice cuánto contamina la plaquita de material de silicio? Y todo el producto del proceso del silicio, eso está como escondido. Eso es lo que tiene que ver cuando hablo de lo ético Sí. o de lo moral. ¿Ya? La ¿Y pregu- es correcto decir que un ejemplo de sensación ética es lo que pasa ahora con la crueldad animal? Mucha gente dice, no, no uso esto porque te dan animales. Eh, sí, sí, yo creo que hoy día podríamos darle una mirada distinta y quizás sí se podría asumir. Fíjate que a mí me llamaba mucho la atención en ese tiempo, cuando viajaba más continuamente a Europa, la relación que tenía la gente con los animales, que existían boutiques para animales. Y yo dije, están locos esto. mm, Hoy día ya las boutiques para animales están aquí, pero ojo, detrás de eso está otro concepto que tiene que ver con la relación que tú tienes con tu mascota, los dog ¿ya? lovers. Que ya no es la relación que existía antes, que yo tengo un perro, no, yo tengo un amigo, tengo un acompañante, tengo un compañero. Es muy diferente la relación. Y esa relación cambió porque cambió el concepto. ¿Ya? Y tiene que ver también con esto que estamos hablando, ¿no es cierto? Esta sensación ética o sensación moral diferente
que es propia de esta época, no es propia de las épocas anteriores. Que no digo que no existía moral, pero existía otra forma de ver la moral, otra forma de ver lo ético. ¿Ya? Uno no debe juzgar la historia a partir del punto donde está, porque si no miramos para atrás, miramos al Imperio Romano, son todos unos animales. ¿Ya? Sí, claro, va a ser lo mismo que nos van a juzgar a nosotros cuando en 20 siglos más nos miren para atrás. Entonces, no, la historia se mira a partir de cómo van los elementos desarrollándose y las relaciones que se van estableciendo. Entonces, eso que quiero plantearlo como un... No sé si con esto te contesto, Alison, pero por lo menos trato de ser más amplio en mi juicio. Ahora, fíjense lo que pasa finalmente. En la cabeza de las personas están todas estas sensaciones ahí como desordenadas, ¿no es cierto? Como cruzándose de un lado a otro. Todas esas sensaciones que están ahí en esa interacción permanente y un tanto desordenada de ser, porque el usuario es así, no puede explicar esta cosa, sí se puede explicar a través de una forma de instrumentalización, que es lo que nosotros generamos con este plano, en donde tiramos estas relaciones, establecimos familias, y a través de esas familias las estudiamos. Y esas familias estudiadas se traducen al interior de la industria en conceptos propios de la industrialización, ¿ya? Y que la gente de la industria los entiende, ¿ya? Cuando yo hablo con un ingeniero comercial sabe de economía, sabe más que yo, y es natural que sepa más que yo. Lo que no puede pasar es que usted no tenga la capacidad de poder dialogar con él y pedirle, mira, yo quiero que tú trabajes respecto de estas características porque tales condiciones nos permiten establecer tal situación, entendiendo que los costos de tal cosa, y uno va metiéndose en el área de la persona, pero sin ser el especialista. Para eso está él. Es como el arquitecto no pelea con el ingeniero civil. El ingeniero civil toma la idea del arquitecto y le pone una estructura, ¿ya? Y ahí llegarán a ciertos puntos en donde habrá que transar, ¿ya? Entre la estructura y la belleza del edificio. Entiéndase Miami, ¿ya? Entiéndase Miami. Es decir, una falla ahí, bueno, ya sabemos lo que pasa. Aquí pasa lo mismo. Entonces, todos los productos nacen de esta interacción. Y esto es diálogo, esto es conversación, ¿ya? Pero por eso es necesario, por tanto, que usted maneje ciertos conceptos de finanzas, de mercado, de una producción en términos de entender una carta Gantt, entender que los procesos se ordenan de tal y tal manera, que los materiales se ordenan de tal y tal forma, ¿ya? De que cuando usted dice yo quiero construir una sensación de limpieza, bueno, eso exige a la industria que la industria construya elementos extraordinariamente pulidos, y para eso tiene que tener herramientas, máquinas, etcétera, etcétera. Nosotros después, para hacer esto que mostramos, o te estoy mostrando aquí, yo tuve que meterme en la planta de Maranello, en Italia, y conocerla a través del derecho. Sí, yo tenía muy claro cuáles eran los procesos que estaban dentro de la empresa. No los conocía todos, porque no soy especialista en ninguna de las herramientas. En algunas las conozco, en otras no. Pero sí sabía que si yo decía, oye, quiero desarrollar, por ejemplo, una pintura de tres tonos, efectivamente estaban las tecnologías para hacer pinturas de 3 tonos. Lo que no podía hacer es que yo pidiera algo que no estaba en la empresa, porque no estaba en las máquinas o no estaban las capacidades, o en la gente que trabaja alrededor de la empresa, que son los proveedores, ¿ya? Entonces usted tiene que manejarse en esta relación de 2 patas, ¿no es cierto? Una pata en los usuarios internos, los que estamos más acostumbrados, y también en la pata de la producción para entender, chuta, esta cosa se produce de esta manera, se relaciona de esta forma,
los materiales no aparecen de la nada, están y hay que extraerlos, y a veces hay que extraerlos de partes bastante más lejanas, ¿ya? Cuando hablo del bloque de un motor, hablo de una fundición. Cuando hablo de la goma del manubrio, hablo de un proceso de trefilación, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos son elementos que tienen que ver con la cultura de proyecto. Nosotros aquí estamos partiendo. Yo aquí les estoy mostrando una cosa de una aplicación ya profesional. Pero obviamente este es parte del proceso que ustedes van a tener que seguir, ¿ya? No se asusten, por favor, con esto, si es solamente para mostrarles desde la perspectiva de la comunicación cómo se presenta un proyecto. Finalmente, aquí estaba la metodología, ¿no es cierto? Y cómo nosotros mostramos esta propuesta material de ir trabajando el interior de este vehículo, ¿ya? A través de la construcción de nuevas sensaciones, que era nuestra idea, ¿ya? Porque lo que no estábamos cambiando el diseño del vehículo ya estaba diseñado, sino era enfatizar las nuevas sensaciones que se iban a dar al interior de ese vehículo, ¿ya? Este es el vehículo que hoy día se llama Fiat 500 y es la versión moderna, y hoy día hay otras versiones ya, a partir de esta misma surgieron otras más. Lo importante de esto tiene que ver con esto, y aquí también te voy a contestar, tiene que ver con esto. Detrás de la producción que se hizo del Fiat 500, no solamente se reactivó la empresa italiana de automóviles, sino también todos los accesorios que fueron construidos por artesanos de distintas partes de Italia. Dado que el auto italiano, que representa el espíritu italiano, tiene llegada en toda Italia, bueno, toda Italia diseñó también accesorios para el vehículo, y muchos de esos accesorios aún siguen vendiéndose, y permitió la reactivación de la industria italiana de los años 90-2000. ¿Ya? Y eso es importante y relevante mostrarlo. Detrás de esto también está esta sensación ética, ¿no es cierto?, de que la industria Fiat, inmensa industria, no solamente crece ella, crecen todos los otros que están alrededor de ella y participan del crecimiento que impulsa una industria mucho más grande como Fiat, ¿ya? Entonces, eso es relevante y es bonito mostrarlo para que se entienda que esta mirada no tiene que ver con la mirada destructiva del vecino porque piensa o es distinto a mí, al revés, es totalmente contraria. Es en la medida que ambos construyamos juntos, bueno, tenemos esta posibilidad de sostenernos a partir de lo que tenemos. Si refundar todo y partir de cero no significa que eso va a llevar al éxito, ¿ya? Y es lo que le pasó a Fiat, ¿ya? Fiat tiene hoy día una serie de distritos industriales crecidos a partir de incluso gente que salió de la propia empresa, habiéndose formado en ella, salió, jubiló y hoy día produce partes para los vehículos italianos. Tiene que ver un poco en esta relación. Dicho eso, y solo desde la perspectiva de mostrar, insisto, mostrar la comunicación, quiero dar por cerrado el tema y decirles que entiendan, por tanto, que el proceso comunicativo de un proyecto impacta finalmente en gente que va mucho más allá de nosotros, ¿ya? Y una muy buena idea se puede quedar en el camino, o una idea más socializada, mejor expuesta, mejor desarrollada, mejor discutida, tiene por lo general bastante más aceptación en el medio. Eso es lo que puedo decir, profesor. No sé si hay alguna pregunta, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí. Dispuesto a responderla. Hay preguntas que yo supongo que se van a formular ahora, así que dejo la palabra abierta, estimados estudiantes. Si mal no recuerdo, Matías quería hacer una pregunta. ¿Aló? No está Matías ya, se fue. Bien. ¿Hay consultas respecto de la exposición que el profesor Grocchesi ha desarrollado durante la clase de hoy?
esta manera de organizar la información así como por tantas clasificaciones, ¿tiene un nombre en específico o es como una manera de organizarla específica suya? No, nuestro. Eso ya tiene que ver con lo profesional, no tiene que ver con una metodología única o como el design thinking, no, tiene que ver ya con los temas más particulares. ¿Ya? A cada uno de nosotros va a ir teniendo un método particular y eso es bueno reconocerlo. La individualidad de cada uno de ustedes es la que finalmente también vale como profesionales. ¿Ya? No se trata de aplicar herramientas, porque eso lo va a terminar haciendo una máquina. ¿Ya? O sea, te recuerdo que ya está el robot Da Vinci que está operando y está en Chile, ¿eh? No está en Estados Unidos, ya está en Chile. ¿Ya? Sí. Herramientas están todas. Lo que cambia es cómo tú manejas las herramientas. Entonces siempre empieza a construir tu propio sello, independiente de que hay una fórmula inicial, pero de ahí en adelante tú eres el que va construyendo el discurso del diseño o el discurso de la innovación. Ah, ya, o sea que no es como un estándar para clasificarlo. No. Esta es una. Te podría mostrar 5, 6, tengo muchas más, pero esta es bien didáctica como para entender el tema desde la perspectiva industrial y de los usuarios. Ya, cacho. ¿Más preguntas? Lo que sí es bueno verlo incluso estéticamente, si tú te fijas, no es tan diferente lo que ustedes hacen. Es una cosa de cómo ordeno la información, cómo quiero y logro hacer que las personas enfaticen y vean ciertas cosas respecto de otras. Y el resto es el discurso, es cómo tú lo vas hablando. Esto no se lee, no existe la PPT que se lee, ¿ya? Porque también está medido, y hay varios estudios de psicología en eso, que una persona a los 8 minutos de estar mirando una PPT se va. Por tanto, tienes que instalar las primeras ideas fuerza antes de los 8 minutos. Sí. Entonces, son cosas bueno, posteriormente vas a ir aprendiendo, no necesariamente hay que saberlas todas ahora, pero sí es para que ustedes observen su propio trabajo y le den fuerza a sus propias ideas y muestren de una manera distinta, profesional, lo que están haciendo. Porque ideas buenas tienen. Sí, hay bastantes buenas ideas en estos proyectos que ustedes han desarrollado. ¿Hay alguna otra consulta más? ¿Algo que no haya quedado claro o alguna inquietud que quieran manifestar? Por ejemplo, aportas a la entrega del próximo lunes, Yo, profe, tengo una duda. señorita Beretta. Es sobre si es que ya la próxima entrega individual, en base a la retroalimentación que ustedes nos dieron de la grupal, tenemos que hacer una mejora individual, ¿o no? Así es. Ah, ya, pero entonces no tenemos que exponer nuevamente cómo quedó el trabajo grupal. A ver, yo creo que en la presentación del lunes sería muy interesante que el curso o que cada equipo sea capaz de exponer su trabajo desde el punto de vista del análisis y cómo ese análisis nos lleva a un resultado. Y dicho resultado tiene 4, 5, 6 versiones distintas de cada integrante. Pero como hoy día presentó el profesor Drochesi este caso, este maravilloso caso, creo que les deja un material de muy buena calidad para que ustedes puedan exponer de forma muy personal, en términos de equipo, como equipo, el análisis que desarrollaron, definir el espacio de trabajo, por qué tomaron estas decisiones, cuáles fueron los elementos, quién fue el usuario, cómo descubrieron el problema y por lo tanto lo que soluciona el problema. Por eso Mario solicitó este espacio para exponer este caso con el objetivo de orientar el trabajo de ustedes. Ya, profe. De nada, pues. Gracias. De nada.
¿Hay más preguntas? ¿Dudas? Son 12:10 ya, no hay más. Bien, pues chicos, si no tienen más consultas, damos por terminada la sesión de hoy. Esta grabación va a subir en unos minutos más al canal de YouTube para que la puedan revisar. Y nos estaremos viendo el próximo lunes. Así que tengan muy buen día y también una buena semana. Vale, profe, que estén muy bien. Ustedes Gracias, profe. también. Profe, si necesito como retroalimentación del proyecto que estoy haciendo a base del grupal ¿Ya? para ver cómo voy, ¿se lo puedo mostrar? Sí. Ya. Ay. Ese es el escritorio que creé a partir del grupal, que es el del Leo. ¿Ya? Es más transparente más que todo porque como va en el balcón, para que la luz pase si no ocupo ciertos espacios como los de arriba y los laterales. ¿Ya? Hay una pequeña base aquí para dejar el computador si es que se necesita ocupar el mesón para hacer trabajos como maquetas. Le incorporé ahí arriba luces para cuando se vaya la luz del sol. Así no tener Ya. tantos cables. Y para los cables que ya no me queda opción para deshacerme, está aquí como para distribuirlos. Que eso fue como un pensamiento del grupo. Bastante interesante lo que hicieron, pues. Ahora, esta repisa que está aquí, esta repisa pequeña que está a la derecha, como en la mitad del mueble, ¿qué Ya. qué función cumple? Es que yo generalmente me pongo a hacer manualidades o las maquetas que van a venir próximamente en los talleres y cosas por el estilo. ¿Ya? Entonces, aquí dejaría el computador para ver o para orientar el mapa o lo que corresponda y en el mesón poder hacer el trabajo. Ah, ya, ya, ya. Es para poder ampliar el espacio de trabajo. Sí. No, interesante. Muy interesante. Y también interesante que hayas permitido la entrada de luz, por lo tanto, esto como que alberga una ventana. La idea es que sea como de vidrio o de plástico reutilizado para que sea como más delgado, para que la luz pueda pasar. Pero esto está puesto en la ventana entonces. Sí, en el balcón. No, súper interesante, Isidora. Súper interesante el trabajo. La verdad que a estas alturas es que me parece muy interesante lo que hicieron como equipo. Ahora, estos elementos que están acá, por ejemplo, para poder ampliar la superficie de trabajo, ¿son solo elementos fijos esta repisa acá o es móvil? Yo la puedo poner al otro lado, la puedo sacar. Eh, Estaba pensando dejarla fija ya que el balcón tiene como un estándar porque mis otros compañeros eh, en el base sí son retractibles, pero mi balcón no tiene el suficiente espacio como para darme el lujo de abrirlo o cerrarlo. Ah, ok. Entonces me conviene más que sea parte sí fija de un pedacito que ocupe como más adelante. Ya. Sí, está bien. Está bien. Yo creo que el resto sí, lo más probable es que vaya a ocupar como retraíbles, que estaba pensado. Pero a mí como personalmente no me sirve tanto. Mm. No, muy interesante lo que están haciendo, Isidora. Mario, ¿quieres comentarle Sí, alguna observación? hay cosas que me gustaría que a lo mejor consideraras, Isidora, porque yo trabajo al igual que tú en el balcón, en la casa. Y hay dos cosas que es cierto, es decir, tú ganas en luz, pero también pierdes en calor.
¿Ganas o pierdes en calor? ¿Ya? Es decir, en un momento dado, cuando es verano, te achicharras. Y cuando es invierno, te enfrías. Porque el vidrio transmite muy rápido la temperatura o pierde, ¿cierto? Entonces, siento como que de alguna manera tu mueble debiera considerar allá atrás una suerte de roller o de una suerte de cortina de estas planas que permita controlar un poco el acceso de luz o el acceso de calor. Mm. Ah, Sí. es que tendría que ver el acceso de calor, pero es que está difícil, porque lo que pasa es que en temas de visibilidad no me molesta por la parte en la que está ubicado el edificio o el balcón. Entonces nunca me va a llegar directamente como para llegar a molestarme y gracias a Espérate, que es como espérate. eh, la parte de arriba tiene como para atrás, pero solamente que es de color fino, igual tapa, más Pero si se ponen cosas. espérate un poco, Isi. Tu vecino compra el mueble y lo instala al otro lado. Ah, ya, Entonces, aló, entiendo. Pero está ahí, bien que tú lo veas desde tu perspectiva, pero recuerda la perspectiva del usuario. El usuario no Exacto. necesariamente va a instalar entrando a mano derecha en esta forma. No, el usuario lo instala donde guste. Tú le entregas capacidades que después las utilice o no, ese es otro tema. ya, pero entonces sería como una cortina, Sí, un roller, no una cortina. No sé si ves esas que están aquí. Mira. ¿sí? Estas son, Las que estas se son, suben y se bajan. Ya. son planas, no rompen la estructura de tu mueble. ¿Ya? Ujú. No No, son tendría que ir por invasivas. atrás, Claro. por Con eso tú aquí. estás entregándole una posibilidad diferente a tu mobiliario de controlar la temperatura o el clima. El flujo de luz, Ya, claro, hace las veces de filtro también. Sí. ya. Es que el filtro lo había pensado con esa parte. Ujú. Fíjate que a lo mejor esta pieza transparente que estás planteando perfectamente podría reemplazarse por un filtro que tú puedas graduar el Así. uso. Ya, y ahí tendría que ser un vidrio chrome. Ah, de estos No, que pues no un cuando hay vidrio, mucha luz. no un vidrio, sino que a lo mejor Mm, una pieza que se pueda retraer y contraer. Pues la ya, puedes desplegar y la puedes después contraer. sí, ya. Incluso lo otro que te iba a decir, y sí, tienes esa superficie, ¿puedes dar vuelta un poco el dibujo? ¿Rotarlo? Eso. La superficie esa lateral que tienes aquí, esa. Eh, yo que trabajo con maquetas, que me gusta armar aviones y todo ese tipo de cosas. Hay re interesante lo que tú planteas, y también lo plantea como incluso para el computador, pero que yo eso lo pudiese no solamente tener siempre aquí, sino que de repente moverlo, porque el Ya, movimiento como me dije, permite mirarlo como de distintas partes. ya, Para nosotros que somos gente que se preocupa de este tipo de detalles, es como relevante eso de pronto de mirar los objetos. A mí un montón de veces me pillo mirando esta cuestión así, po. Y no es que lo ujú, ocupe así, no me empiezo a mirarle los detalles, y es un poco eso. Entonces siento que esa superficie es súper relevante y súper pregnante para entregarle al espacio que estás construyendo una caracterización propia de la gente que trabaja el desarrollo de productos. ya. Sí, yo creo que la puedo correr más aquí, Alberto, y sí hacer que rote. A lo mejor puede rotar, no necesariamente tiene que rotar 360 grados. Puede No, rotar pero 180, 180. 90 grados. Ya, ya. Voy a tenerlo en cuenta. No sé si logre estamparlo, porque aún no me adapto totalmente al Tinkercad, Ujú. pero voy a hacer el intento Pero Ya, para pues, va que bastante bien. quienes puedan ver lo conversado. sí, Ujú. pues. Buen trabajo.
Un gusto, profe, que tengan una buena semana. Usted también, pues Isidora. Que estén bien. Ya, Gustavito. Tengo que partir. Ya, Mario.